Amigos, el programa de hoy está patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy, que corresponde la audición de hoy al viernes 20. Hoy es 20 de mayo del año 2022. Es el día de la radiodifusión en Venezuela, es el día de la radio en Venezuela. Un día como hoy, en el año 1926, en el régimen de Juan Vicente Gómez, se lleva a cabo la primera transmisión en una emisora de radio que se llamó Aire con Y, y estuvo muy poco tiempo al aire, para luego venir Radio Caracas Radio, que es donde nosotros estamos aquí. Por supuesto que es un día de celebración, pero nosotros no podemos esconder que estamos tristes, que estamos afectados, que estamos dolidos, porque nos gustaría que toda nuestra programación saliera al aire en señal abierta. Pero el régimen de cobarde de Nicolás Maduro, como ustedes saben, se apropió de la señal abierta de esta emisora que sigue siendo de ustedes, que siempre lo ha sido, Radio Caracas Radio. Bienvenidos por todos los medios. Salud, Venezuela. Y lo hacemos con nuestro café. Aquí está el café de por todos los medios. Es Vila Café. Y nosotros queremos que ustedes lo gocen, lo disfruten, porque es un café tostado con el corazón. Pero no lo consiguen en los anaqueles, en los supermercados, sino que usted llama para que se lo lleven. ¿A cuál número va a llamar aquí? 0412-254-2672. Vivero Las Terrazas, siempre aquí presente. Ellos nos ayudan para nosotros tener nuestro estudio con un detalle siempre tan alegre, tan lindo, ¿verdad? Que usted también puede hacerlo para alegrarle la vida a cualquier persona, algún cumpleaños, algún detalle. Usted está fuera de Venezuela y quiere que le manden un ramo de flores a, no sé, a cualquier persona tan especial para usted. Bueno, se comunica en su Instagram, Vivero de Terrazas. Muy buenos días de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general de la estación, Willy Charcaya, en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa, Catherine Manzano en la producción de Por Todos los Medios, Génesis Rodríguez en la información, y en el máster está Néstor Tobar. Juntos vámonos también para el fin de semana. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amigos, esto es Por Todos los Medios, periodismo independiente para ustedes, nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela, gente emergente que cree en la verdad, y nosotros
no estamos en cualquier emisora. Estamos en Radio Caracas, radio pionera también en esto de la radio que se ve. Y saludamos al mundo entero porque juntos nos encuentran permanentemente en RCR 750 en todas las plataformas y también en la aplicación Tuning. Otro nivel. Hoy tenemos un programa especial, amigos, un programa distinto. Hoy no va a estar con ustedes lo que dice la vecina, ni está circulando, sino que entramos, como ya desde el máster lo han informado, vamos directamente a otro nivel, porque hoy tenemos dos invitados, dos ilustres venezolanos, y nos sentimos muy orgullosos de que estén con nosotros, porque son hombres valientes, íntegros, brillantes, amantes de nuestro país y que luchan todos los días para que tengamos un mañana siempre mejor. Yo quiero darles un gran abrazo y una gran bienvenida de parte de todo el equipo de producción y de Radio Caracas a nuestros amigos José Rafael Herrera y Carlos Ñáñez. Bienvenidos, profesores, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Hola, buenos días. Hace muchos años, cuando yo estaba en Radio Capital y tenía allí un programa que se llamaba Ni lo uno ni lo otro, en una oportunidad se me ocurrió hablar de filosofía e invité a el profesor Emeterio Gómez. Y Emeterio Gómez, eso fue un viernes, y el domingo publicó su crónica en El Universal, y yo tengo ese escrito de Emeterio Gómez, en El Universal de Andrés Mata, por supuesto. Estoy hablando de hace 25, 30 años atrás. Y Emeterio comenzaba el artículo diciendo, ¿a quién se le puede ocurrir hacer un programa a la 1 de la tarde en una emisora de radio para hablar de filosofía? Bueno, amigo, y por allí se fue Emeterio Gómez, pues, ¿no? Entonces, fíjense que quiero hacer una muy breve introducción para que sean ellos los que verdaderamente introduzcan el tema que nos va a ocupar durante esta hora completa, un especial de Por Todos los Medios, porque vamos a hablar de filosofía. Así que vamos a hablar, prepárense, porque vamos a hablar de pensar, vamos a hablar de reflexionar, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la verdad, vamos a hablar de la razón, de ir más allá que existir. Entonces vamos a hablar de educación y en consecuencia vamos a hablar de libertad. Y qué bueno que nos acompañan José Rafael Herrera y Carlos Ñáñez. Esta iniciativa de este programa, de este especial, la tuvo el profesor José Rafael Herrera cuando lo tuvimos hace creo que 15 días, hace un par de semanas, y nos dijo, ¿por qué no hacemos una tertulia con el profesor Carlos Ñáñez? Y ellos recién han escrito sus artículos sobre la pobreza, el lumpen, la negación de la verdad, el profesor Ñáñez y el profesor Herrera del espíritu republicano. Y vienen, no solamente de ahorita, vienen tratando estos temas. Así que yo voy a comprometer al profesor Herrera para que él introduzca esta tertulia, esta conversación, este debate de hoy. Profesor Herrera, adelante, lo escuchamos. Hola, Mingo. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, profesor. Para mí, como siempre, es un honor estar en tu programa y a diferencia de lo que Emeterio Gómez pudo haberte dicho en alguna oportunidad, estoy absolutamente en desacuerdo. Bueno, siempre estuve en desacuerdo con Emeterio Gómez, ¿no? La verdad. Pero particularmente con este comentario un poco tonto, diría yo, porque la filosofía no tiene, como dice la canción, horario ni fecha en el calendario. La filosofía es tan vital como la vida misma, porque uno no para de pensar mientras haya, digámoslo así, hombre, humanidad,
sujeto, habrá filosofía, de manera que me parece un absurdo tener un horario especial para hacer filosofía y otro no. Bueno, en todo caso, sí, yo fui, digámoslo así, el responsable de esta tertulia, que me parece por lo demás sumamente importante, sumamente agradable, por otra parte, pero creo que se trata es de fijar algunos elementos fundamentales dentro de los cuales comprender el contexto histórico y político que está viviendo Venezuela justo en estos difíciles tiempos, justo en esta época que ha sido llamada de posverdad, porque, por cierto, hoy salió un artículo de mi gran amigo Nelson Chiti Larroche dedicado al tema, no por casualidad, porque estamos, digamos, pensando en esto. Yo creo que nosotros formamos un grupo, Carlos Ñáñez, Nelson Chiti Larroche, Paulino Betancourt, es decir, hay varios profesores universitarios que estamos en esto desde hace ya bastante tiempo y que estamos comprometidos en pensar o repensar a Venezuela. Y la filosofía sirve precisamente para eso. La filosofía sirve para pensar y para comprender y hacer comprender a la gente, alertando acerca de la difícil crisis que estamos viviendo más allá de la circunstancia inmediata del día a día, sino de tratar de ver el fondo de la cosa. Y en eso estamos, ¿no? Esto, por ejemplo, el tema de la posverdad es una cosa sumamente delicada y que vale mucho la pena analizar. Carlos, por cierto, se ha dedicado también al tema, de manera que es propicio el momento para que los oyentes de este programa, que además lo escuchan muchísimas personas, lo ven muchísimas personas, puedan compartir con nosotros algunos criterios, algunos elementos importantes que permitan dar cuenta de la necesidad que tenemos de comprender y superar esta situación terrible que vive nuestro país. Sí, profesor Ñáñez, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acompañado por el doctor Herrera y estar en tu programa tratando estos difíciles temas, ¿no? De la posverdad, la sustitución de la mentira, de la verdad, la deconstrucción del paradigma de la verdad, y cómo esa deconstrucción del paradigma de la verdad pues nos lleva a niveles de pobreza, tanto en el lenguaje como en el espíritu, que pareciera no ser atendido con el debido rigor por enfocarnos solamente en temas de pobreza desde el punto de vista de la materialidad económica, cuando la pobreza de materialidad económica es una consecuencia directa de la pobreza tanto del lenguaje como del espíritu. La pobreza material se potabiliza y se hace tolerable cuando el lenguaje se depaupera, cuando el lenguaje se robotiza, cuando el lenguaje se acota, se limita, cuando se cae en el reduccionismo, y evidentemente el reduccionismo de la realidad presupone limitaciones en la gnosis, en el conocimiento, limitaciones en el ethos, digamos que priva la ratio técnica sobre la ratio con sentido moral y con sentido ético y con sentido ciudadano, y las sociedades terminan extraviándose. Venezuela es una sociedad infinitamente extraviada. Venezuela es una sociedad infinitamente inmediata en los pensamientos. Venezuela es una sociedad infinitamente reducida en la lógica.
elemental, y frente a esta andanada de posverdad, que no es otra cosa que la sustitución del paradigma, y aquí quiero explicarlo. La verdad no es solamente decir lo cierto, la verdad es un paradigma de construcción mental para entender el mundo externo, para comprender la heteronomía desde la autonomía del individuo. Eso en Venezuela está deconstruido, eso en Venezuela está roto, eso en Venezuela hay que recomponerlo, y eso en Venezuela cada vez cuesta más pensar con claridad. Por eso los regímenes totalitarios desconocen y desprecian a la filosofía, porque la filosofía es la ciencia, es el arte de pensar con claridad, y pensar con claridad presupone niveles de negación de la entropía o del desorden, niveles de negentropía y de estabilidad, en donde estos regímenes no saben, ni pueden, ni quieren conducirse. Entonces, dentro de este trabajo que venimos ejecutando muchísimos profesores universitarios, el profesor Herrera, el profesor Nelson escribió hoy algo extraordinario sobre acerca de las posverdades, y todo este proceso de empobrecimiento cíclico de la materialidad, o sea, de convertirnos en una suerte de animales. Es como la fábula de Circe, que convertía a los marineros de Odiseo en cerdos y en borregos para limitar sus cualidades humanas y minimizarlas a condiciones bestiales, a condiciones propias de animales. Escucho. Sí, aquí como estamos en un foro abierto, sin cortapisas, nuestros amigos audioparticipantes tienen inquietudes para ustedes, que yo resumo interpretando muchos, porque ojalá no se queden cabos sueltos, pero hay gente que quiere saber, para ambos, tanto para el profesor Herrera como para el profesor Ñañez, que con hambre y con pobreza no se puede pensar, y en consecuencia no se puede actuar. Y entonces, ¿cómo salimos de este marasmo que pareciera es una estrategia fríamente calculada, finamente calculada por este régimen oprobioso que tenemos? Entonces, ¿cómo se puede? Ni siquiera tenemos tiempo para pensar con hambre y con pobreza, que es una estrategia que ha creado esta gente para tener dominados y esclavizados a la población, como lo estamos viendo, pues, ¿no? Claro, claro que sí. Eso es toda una estrategia bien concebida, además, que no es original del régimen gangsteril venezolano, sino que ya había sido implementado por los rusos, por los chinos, por los cubanos. Corea del Norte vive precisamente presa en esas paredes de la ignorancia, ¿no? Y además sazonada con elementos, digámoslo así, de una especie de visión mágico-religiosa que ellos empiezan a digamos, divulgar, como toda esta parafernalia de superbigote, y de cómo, a pesar del imperio y de todos los grandes enemigos que tenemos y tal, saldremos adelante. Ahora Venezuela se recompuso y tal. Es decir, todo un lenguaje que realmente no dice nada, pero que capta la atención de los incautos, y que, les hace ver que todo está muy bien, que todo está excelente, que va a mejorar, que ellos están haciendo el mejor esfuerzo, que además son todos unos patriotas comprometidos. Es decir, toda una verdadera posverdad, precisamente, ¿no? Porque se trata, en el caso de la posverdad, como decía muy bien Carlos hace un momento, no solamente de la negación del carácter objetivo que tiene la verdad, sino de esa división que establecía Giambattista Vico entre el certum y el verum. El certum es, yo puedo tener una certeza, y en la certeza caben las opiniones.
y las opiniones caben los puntos de vista. Y entonces, bueno, yo expongo mi punto de vista, tú expones el tuyo y tal. Entonces aquello se convierte en un gran, una verdadera teodicea, porque nadie tiene la verdad, nadie tiene la verdad no existe, son verdades parciales, son limitadas, de manera que, nosotros estamos diciendo la parte que nos corresponde, diría el régimen, y esa parte es la parte certera de la cosa, ¿no? Bueno, pues no es nada certera, no es verdadera, mucho menos, y por supuesto le restan a la verdad su condición fundamental, que es su condición objetiva, la condición, digamos, de lo que es verdaderamente verdadero, para decirlo enfáticamente. Ellos se han ocupado de obnubilar la conciencia de la gente. Mientras menos educación exista, será mejor. Mientras menos instrucción haya, incluso será mejor. Como yo decía en el programa anterior, Mingo, este es un país en el que la Semana Santa no dura una semana, dura 2. Es decir, es una cosa, el carnaval dura más tiempo del que generalmente celebran incluso los brasileños. Sí. O sea, es una cosa, digamos, que mientras tú menos te involucres con el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, mientras tú menos tengas acceso a la participación de las relaciones que se establecen entre las personas para tejer lo que se conoce como el ser social, bueno, en esa misma medida tú vas rompiendo el vínculo existente entre las personas, generas, potencias una perspectiva absolutamente lumpen de la vida social, porque yo te mantengo, tú no necesitas incluso trabajar, yo soy el que te doy el pedazo de pollo o el paquete de arroz o el paquete de café. Te doy agua más o menos de vez en cuando, te doy un poco de luz una que otra vez, y así te tengo, o sea, te voy teniendo poco a poco como la despedida que tú siempre usas, ¿no? Te rompo las piernas y después te doy las muletas, ¿no? Sí. Exactamente esa es la característica de este tipo de regímenes que ocultan permanentemente la verdad y hacen todo lo posible para que la gente no tenga acceso a ella. Incluso el desarrollo de la educación, de la cultura en general, bueno, mientras más instrumental sea y menos educación estética tenga, mejor, porque así la gente va a ser un especialista en algo muy pequeño, va a ser qué sé yo, un médico de estos primarios, no sé cómo es que se les llama, médico comunitario. Va a ser un mecánico, va a ser un albañil, pero no va a salir de ahí, porque aparte de esa pequeña instrucción que tiene, bueno, tendrá una visión general que es la que yo, super bigote, le doy. Más nada, más nada. No hay otra instrucción que la de los medios de comunicación que expropié para luego poder reproducir esta voz y hacerla como un gran altoparlante, ¿no? Que esté permanentemente en la vida, un poco en el modelo 1984 de Orwell, ¿no? Sí. Estoy todo el día propagandeando, todo el día diciendo las sandeces que dicen y bueno, la gente termina aceptándolo. Yo colocaba también en el programa anterior el ejemplo de cómo yo fui a un colegio de los hijos de los profesores universitarios donde estudiaban mis hijas, y en ese colegio me conseguí más de una cartelera con el Día de la Resistencia Indígena. Entonces yo decía, bueno, si ya en el propio seno de la vida universitaria los hijos de los profesores universitarios están aprendiendo que el día 12 de octubre es el Día de la Resistencia Indígena,
es porque la penetración de la posverdad que el gobierno de Maduro y compañía han divulgado, han difundido, bueno, está haciendo estragos. Claro. Entonces, las consecuencias no solamente son para el hombre normal, es que van dirigidas a la infancia, a los niños, a la adolescencia, para ir generando mayor tiempo, para tener, digamos, una estabilidad mejor, porque esos niños ya olvidaron o no saben o desconocen lo que fue Venezuela y lo que significa democracia. Para ellos democracia es el régimen del lumpen gangsteril que nos está gobernando. Tenemos que cumplir con nuestra pauta comercial. Saben que dentro de nuestro programa tenemos dos. Ya estamos encima de la primera. Erika y Catherine tienen aquí muchas inquietudes de nuestros amigos del auditorio. Hay gente que plantea cómo pueden los invitados reflexionar sobre esa nostalgia que se ha construido, que se quiere regresar a la Venezuela antes de Chávez, y cosa que es imposible. Y por otra parte también plantean como temas centrales, luego vamos a tratar de dinamizar un poco en el programa para que ustedes den respuesta a todas estas inquietudes. Hay mucha gente que dice, bueno, es que ha habido muchos intentos por salir de esto, fallidos, una gran cantidad de errores, y entonces hay una gran frustración y se prefiere entonces convivir con esto. Entonces, porque no tenemos ya otra opción, pues entonces no hay otra manera, vamos a convivir con esta gente para poder sobrevivir. El análisis de Carlos Ñáñez y José Rafael Herrera tiene que ser en la próxima parte. Vamos a identificar, vamos a máster un intervalo y en breve regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Aqua Prados en su Instagram. Aqua con Q. Aqua_Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca está cumpliendo 42 años. Qué importante que una empresa en esta Venezuela de hoy llegue a cumplir más de 40 años, en este caso 42 años, y nosotros nos sentimos muy orgullosos que produzca con S de seguridad, patrocine nuestro programa, porque durante toda la vida nos ha ofrecido los implementos que requerimos para estar protegidos en nuestro lugar de trabajo. ¿Quieren el catálogo de Produzca? www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Fin de semana y usted puede hacer su pedido ya a Comercializadora Prada. ¿Pedido de qué? De quesos, de embutidos, de chuletas, de salchichas, de crema de leche, de mantequilla. Comercializadora Prado, 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Usted va a visitar este fin de semana a la farmacia CVS y más. Bueno, si no tiene tiempo, no se preocupe, porque tienen un delivery que es una maravilla, no solamente para los medicamentos, lo que usted esté necesitando en la casa o a título personal, si necesita unos cosméticos. Bueno, el delivery, anoten 0212-959-6659 en la web farmaciacbs.com, CCCT y Chacaito, farmacia CVS y más. Todo lo demás. ¿Necesitas vender tu carro? Distasi Motors. Ponte en contacto con los profesionales porque vas a hacer el mejor negocio. Distasi Motors es el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Un programa especial hoy con dos ilustres venezolanos, José Rafael Herrera, Carlos Ñáñez, sobre la pobreza, el lumpen, la negación de la verdad y también del espíritu republicano y cómo todo esto está vinculado. Erika tiene muchas inquietudes para ustedes, señores. No sé cómo vamos a hacer, apelar a la capacidad de síntesis para que puedan explicar bien todo esto, porque hay muchas preguntas. Y muchos comentarios también
Por ejemplo, el señor Pedro Serrano comenta: es una excusa, el hambre y la pobreza son consecuencias de la ignorancia. Un pueblo ignorante es el cultivo perfecto de este tipo de regímenes. Además, agrega que un pueblo ignorante desconoce la verdad. También comentan que estos regímenes aprovechan precisamente la falta de verdad porque es un camino que utilizan para someter a la población. Pero en el orden precisamente de estas ideas, quieren saber si los profesores pueden definir qué es la posverdad. Ajá. Ok. Profesor Yáñez, profesor Herrera. Sí, Carlos ha trabajado recientemente el tema, ¿no? Así que creo que además le corresponde a él, porque ahorita tuve yo la palabra. Bien, la posverdad es la sustitución del paradigma de la verdad. La posverdad es una narrativa propia del régimen basado en un instrumento que es la neolengua. Correcto, el profesor Herrera hacía referencia a las distopías orwellianas, particularmente a la de 1984, que es una distopía de corte totalitaria o de corte de terror, en donde se utiliza una lengua para sustituir al metalenguaje. La posverdad sustituye a la verdad fáctica. Por decir, un ejemplo de posverdad: Venezuela se está arreglando. Eso es un ejemplo evidente, incontrovertible de posverdad. Un país que tiene un tipo de cambio en casi 5,22 bolívares por dólar, que tiene para obtener ese tipo de cambio que quemar divisas por el orden de los 1.400 millones de dólares, un país sin salud, sin empleo, sin servicios públicos, pero Venezuela se está arreglando. Eso es un ejemplo eficiente de posverdad. Y desde el punto de vista de las distopías, Venezuela se ha desplazado desde una distopía totalitaria o del terror, como la de Orwell, hacia una distopía lúdica propia de Huxley, una distopía donde nada importa, donde todo es potable, donde las cosas se reducen, en donde divertirse está bueno, divertirse hasta morir, que es un concepto de la obra de Postman. Esto lo logra el Estado y el régimen haciendo naufragar a la escuela y haciendo naufragar a la universidad y haciendo naufragar al proceso educativo. Para von Hayek, la pieza más preciada para cualquier régimen totalitario es el sistema educativo, porque le permite construir a sus adeptos, le permite construir a sus seguidores, le permite construir a personas sin capacidad reflexiva, sin vínculos de enjuiciamiento del paradigma de la verdad. Es decir, la verdad como hecho pasa por un tamiz de racionalidad y de evaluación para determinar si eso es tautológicamente o veritativamente válido. En Venezuela cualquier disparate pasa por ser convertido en verdad. Y hay una nostalgia por regresar a la Venezuela de 2013, inclusive por regresar a la Venezuela prechavista. Exacto. Y eso es imposible desde el punto de vista económico, ni siquiera creciendo a 10% anual, que sería semejante al milagro japonés después de la Segunda Guerra Mundial, o al milagro alemán con Konrad Adenauer y Ludwig Erhard. Venezuela necesitaría 17 años o 2 décadas para volver al desastre que éramos en 2012. Entonces todo eso tiene una cuota de posverdad. Cuando usted ve los medios de comunicación tomados por el gobierno, pareciera que los directores de estos medios de comunicación, tanto impresos y aún más los audiovisuales, porque en el medio de comunicación audiovisual usted no tiene que tener la reflexividad para leer, sino sencillamente para consumir lo que mira y lo que se escucha.
Parece que estos medios de comunicación los dirige Goebbels, cuando uno ve, por ejemplo, los canales de televisión del Estado, Venezolana de Televisión, Vive TV, que tiene un himno nacional en donde parecía, una versión del himno nacional en donde pareciera que el barrio y lo que ocurre en el barrio está preñado de buenas intenciones, y que lo que ocurre en las clases medias está preñado de malas intenciones, está lleno de gente aviesa, de gente perversa, donde hay una solidaridad con la pobreza, un concurso y una aceptación de la pobreza. Aquí se ha aceptado la pobreza como un sinónimo de dignidad, como un desideratum de la sociedad. Sí. Y por ende que la sociedad se trabó en el pensamiento. Y eso es una realidad que hay que reconocer. La Venezuela es una sociedad trabada en el pensamiento, anquilosada en el pensamiento por unas personas infinitamente crueles que llegaron al poder para cambiar semiológicamente todo. Los venezolanos pero esa sociedad está tirando la toalla, esa sociedad está aceptando ser autómata. ¿Cuál es la responsabilidad de las élites en todo esto? ¿Cuál es la responsabilidad de las clases políticas opositoras, que parece que están muy bien con el régimen, que hacen un gran negocio siendo clase opositora, pues, ¿no? Es que el problema es que la clase opositora no tiene ideologías claras, no tiene una estructura ética y moral, sino obedece a intereses crematísticos. Entonces, si usted se intenta oponer a un régimen que compra absolutamente todo, inclusive compra la verdad, nos encontramos entonces las élites académicas del país, una parte de la élite académica del país, porque no es toda, una muy pequeña parte de la élite académica del país, denunciando, aclarando, informando, desde, como yo llamo, las barricadas libres, que son algunas cátedras de las universidades que todavía no han sido copadas por el régimen, pero de resto hay una verdad oficial que no se discute, ¿correcto? Y la sociedad en conjunto ha entrado en un proceso de hipnosis, de esta distopía lúdica y de aceptación hasta morir, y aceptar y laxificar. Dejo en el uso de la palabra al doctor Herrera. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Por supuesto que cuando tú tienes una oposición que no tiene las ideas claras, cuando no tienen conceptos, es decir, no estamos hablando de la oposición que pudo haber tenido Pérez Jiménez o Juan Vicente Gómez, que eran ilustres. Yo también en el programa anterior, Mingo, hacía referencia a cómo Acción Democrática, por ejemplo, o el Partido Comunista o COPEI, estaban llenos de intelectuales, llenos de artistas, llenos de poetas, de pintores, de arquitectos. Es decir, eran personas que se identificaban con un concepto, con un valor de vida, digamos, tenían un sueño de país, y ese sueño lo materializaban a través de sus diferentes funciones. Qué sé yo, para colocar el ejemplo otra vez de la música que hizo Aldemaro Romero en su momento, o la que hizo Juan Vicente Sojo, o el arte de Jacobo Borges, o de Jesús Soto. Eran personas comprometidas políticamente, porque en toda estética hay una ética, hay un concepto ético, hay una verdad, porque lo bello, lo bueno y lo verdadero se identifican, como decían los griegos. Eso es justamente lo que se extravió. Es decir, cuando tú te conviertes en un político de la pragmasis, cuando tú solamente estableces relaciones del día a día, cuando tú crees que la pauta política la dicta el periódico o el medio de comunicación, o lo que está diciendo Maduro, como si se tratara de un chisme la cosa, y no tienes una estrategia por detrás, no tienes un concepto general por detrás, no tienes ideas absolutamente, evidentemente tú estás, no solamente eres preso de tus propios defectos, sino que además te puedes perfectamente pasar para el otro lado, porque en el fondo tú estás pensando como el otro.
Tú te estás identificando con el otro. Y eso es terrible. Eso es precisamente lo que yo hace algún tiempo, algunos meses, le trataba insistía en que los factores de lo que en algún momento constituyeron una propuesta democrática en Venezuela comprendieran que ellos no eran una oposición, porque si ellos eran una oposición, entonces ellos tenían que confrontarse con un sector político adverso. Claro. Pero resulta que este sector político adverso hoy en día no existe, porque estos tipos son unos malandros, son unos gángsters. Entonces, si tú eres la oposición de los malandros, tú eres policía o eres malandro. Exacto. ¿Entiendes? Porque eso es lo que significa el concepto de oposición. Entonces, no representan una oposición, no quisieron asumir que tenían una lógica distinta, porque no comprenden eso, porque nunca han estudiado eso. Porque además, fíjate, claro, voy a poner un ejemplo puntual. En una oportunidad estaba frente a Leopoldo López. Esta persona que está aquí, estaba frente a Leopoldo López. Y Leopoldo López me preguntó: profesor, usted se ocupa de la filosofía, ¿verdad? Sí, yo me ocupo de la filosofía. ¿Usted me puede explicar para qué sirve eso? Eso no tiene absolutamente ningún significado ni ninguna importancia. Eso me lo dijo Leopoldo López en la Plaza Venezuela. Tengo además de testigo a mi esposa. Es decir, no estoy inventando. Bueno, cuando un político dice eso, es porque no tiene ni idea, ni absoluta idea, de que precisamente la acción política, la comprensión de la política, la teoría política, son obras precisamente de la filosofía. Entonces, ¿qué hace un político? ¿Qué puede hacer un político de este tipo que no tiene ni siquiera idea de que todos los conceptos fundamentales de la política son provenientes de la filosofía? Claro. ¿Qué puede hacer? Es decir, es una cosa absolutamente absurda. Y entonces, bueno, dice, caramba, ¿qué es lo que está por detrás de todo esto? Vanidad, ego, negocios. Ahora fíjense ustedes, vamos a ir nuevamente para luego ir hasta la parte final, unos 15 minutos adicionales. Hay un tema, escuchándolos con mucha atención, que me preocupa sobremanera y sigo interpretando las inquietudes de nuestro auditorio. Ustedes que son profesores universitarios, ¿no les mortifica que Venezuela sea un país que se está quedando sin jóvenes? Un país sin jóvenes porque se han dado cuenta que aquí se premia la mediocridad, que aquí lo mediocre es lo que se promueve, y en consecuencia, por todo lo que ha ocurrido, la estampida de jóvenes que se han ido y que están triunfando en otros lugares donde sí realmente hay un reconocimiento a lo que es el estudio, a lo que es la educación, a lo que es la formación. ¿Qué dicen estos profesores? ¿Qué dice José Rafael Herrera? ¿Qué dice Carlos Ñáñez cuando no va a tener gente en las aulas aquí a enseñar? Y eso es lo que viene. Pero tiene que ser en la próxima parte porque vamos a máster. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Mañana está abierto nuestro laboratorio de la biodiagnóstica. Su médico le ha mandado a hacer ayer algún examen de laboratorio. Usted va a viajar y necesita los exámenes correspondientes. Pues sepa que Velab Biodiagnóstica, usted cuenta con Velab Biodiagnóstica, que es un laboratorio clínico con un concepto original, y no es porque lo diga yo quiero que usted lo constate, yo quiero que usted lo compruebe, así que póngase en contacto con ellos. 0414-202-2900 Velab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. ¿Usted tiene una reunión hoy viernes, o mañana sábado, o el domingo, el fin de semana? Haga como la embajada italiana en Venezuela, que usted se pone de acuerdo con la pastelería del Corso. ¿Quiere salado? Las mini pizzas, los saladitos, los mini croissants. ¿O usted quiere dulcitos? Bueno, mini cannoli,
mini fogliatella, mini cola de langosta, además de los beignets y los mignons que son tan deliciosos. Los pastelitos de manzana, amigos. Los saladitos también los podemos hacer en manzana. ¿Y hay algún cumpleaños? Bueno, por supuesto que la torta tiene que ser de la Pastelería del Corso. 945-8497 del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Fin de semana, y aquí está el mensaje que es muy importante, que siempre nos da la gente de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Si vas a tomar, no manejes, ¿vale? Si vas a tomar, mi pana, no manejes. Vamos el fin de semana a evitar accidentes de tránsito. Este es el mensaje institucional de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Aquí el equipo está diciendo que vamos a tener que hacer muy pronto otro foro con nuestros ilustres invitados José Rafael Herrera, Carlos Ñáñez, porque han surgido muchos subtemas con relación a lo que hemos estado desmenuzando hoy acá en el programa. Erika, bueno, no sé cómo vas a hacer. Bueno, quiero hacer el comentario, la pregunta que les hace Gustavo Mais, que les pregunta a ustedes si los líderes de las oposiciones están conscientes de la narrativa de la posverdad o ellos forman parte del mismo discurso. Y Luz Sierra dice que al pueblo hay que hablarle con el mismo léxico, ser didáctico y ponerse en sintonía con él. Con esos términos nuevos no se identifican. Pero también insiste en que la verdad a través de los medios de comunicación es la que desmontaría esta posverdad. Claro, aquí preguntan qué hacemos si la oposición es igual que el chavismo. Esa es la pregunta de Gustavo Mais, si forman parte del mismo discurso. Exacto. O si están conscientes. No, y esta inquietud que yo les dejaba, por favor, vamos a analizarla, o no sé si es tema para otro programa, porque este es un país que se está quedando sin jóvenes, ilustres amigos. Y Luis Alfredo Valls dice, en la Venezuela decente que tuvimos, cuando te llamaban corrupto, era una ofensa, ahora es un orgullo. Bueno, eso es parte de la posverdad, además. Sí, forma parte de... Primero, vamos a intentar ir por partes, ¿no? Los líderes de la oposición están conscientes. Desde luego no están conscientes, porque hay un desprecio por la formación académica, porque hay un desprecio por la formación política, porque hay todo un andamiaje por llegar al poder político sin una formación previa. Cuando nosotros comparamos a la generación del 28 y la generación del 58 con la generación actual, nos damos cuenta que aquella era una generación muy poco informada, pero extraordinariamente formada y capacitada. Nuestra generación es una generación muy informada, líquidamente informada a través de estos dispositivos, pero muy poco formada. Una generación que no sabe quién es Croce, una generación que no sabe quién es Jean Baptista Vico, una generación que pregunta que para qué sirve la filosofía, una generación que dice que para qué sirven las ideologías, una generación que dice que para qué sirve la economía, una generación que dice que para qué sirve la política, una generación que no entiende que la política es el ejercicio de la polis, de la ciudad, del entendimiento, del encuentro, una generación que no entiende que toda estética embrida una ética y que toda ética embrida una verdad, una generación que ha permitido que en los espacios públicos se coloquen parapetos, monstruos, porque en realidad eso no son obras de arte como las que están en Caracas, el cacique Guaycaipuro, que es una cosa espantosa, que es una jaula, pero que coexiste con este proceso de desinción de Occidente. Hay un proceso de ruptura con Occidente. Y esa fue la generación que el asesino Chirino, rector de la Universidad Central de Venezuela, dijo que era la generación boba.
La generación boba es la progenitora de esta generación extraviada. Ah, caray. La generación boba, volviendo así a eso que le encantaba a los griegos, que es hacer genealogía de los dioses, a Titanomaquia, a los dioses del Olimpo, es una reversión de la generación boba indicada por este señor ex rector Chirinos de la UCB, que es una representación de cómo la formación técnica puede hipnotizar a la formación moral. Era un académico incontrovertiblemente bueno, pero bueno, con unos desvíos y una postura absolutamente terrible. No hay un solo Chirinos, y esto quiero explicarlo, o sea, no es que con Chirinos se acabó el horror, hay muchas personas que simulan. Venezuela es una sociedad de la simulación. Cuando nos preguntaban, hay que ser didácticos, sí, pero también hay que obligar a las personas a que lean, hay que obligar a las personas que se preparen, hay que enjuagar el lenguaje de los estudiantes. Y finalmente, Mingo, tú nos preguntabas, somos un país sin jóvenes, sí. Cierto, cada vez tenemos menos jóvenes en las aulas de clase, sí. Cada vez hay más desprecio por la formación académica. Yo la semana pasada, que fui a unas clases presenciales en la universidad, pude pasar por enfrente del cubículo de mi profesor Gustavo Guevara, que falleció víctima del COVID. Luego de dar 42 años clases en la universidad, tuvo que recoger dinero para poder atenderse, y recordaba, o sea, leí un pensamiento que él nos tenía colocado en esa cátedra de análisis económico de Schopenhauer, que decía: quien piensa bien, escribe bien, y quien sabe algo con claridad, lo dice claramente. El problema de la oposición es que no piensa bien, no escribe bien, no sabe nada con claridad, y desde luego no puede ser distinto al chavismo. Todavía intenta oponerse al chavismo utilizando logos políticos, sin comprender que el chavismo es un movimiento que no tiene ambages y limitaciones morales para cometer cualquier tipo de tropelías. Entonces, mientras estemos en este estadio de racionalidad, pues lamentablemente estaremos trabados. Y finalmente, para cerrar esta intervención, esta generación que tenemos, que es la generación de la hipnosis o de la catatonia de la eudaimonia, es la hija de la generación tonta que llevó a Chávez al poder. Profesor Herrera. Sí, fíjate, esa generación, por cierto, o de esa generación, deriva todo esto de la posmodernidad. Ellos, digamos, son herederos de esos conceptos de lo posmoderno. Uno de los conceptos fundamentales de la posmodernidad es que no hay verdades absolutas. O sea, para los posmodernos, para la escuela francesa posmoderna particularmente, y también la italiana, la posmodernidad significa que se acabaron las verdades absolutas. No hay valores universales. El universal es una ficción para ellos. Claro. Bueno, como no hay verdades, entonces hay, digamos, cosas relativas, cosas, digamos, puramente que pueden dar cuenta de las certezas. A partir de allí surge la conformación de la posverdad, porque es como el seguimiento lógico necesario de esta perspectiva, en virtud de la cual, como la verdad no existe, vamos a ver qué viene después. Lo que viene después es una especie de mundo de opiniones absolutamente relativas, en el que cada quien puede decir lo que le dé la gana. Y bueno, entonces lo universal, los conceptos fundamentales de la universalidad son puestos en tela de juicio. Bueno, yo quiero decirle a los amables oyentes del programa que eso no es precisamente verdad. No desaparece la verdad porque se decrete
la desaparición de la verdad. Ni se decreta la muerte del amor, ni se decreta la muerte de la justicia, ni del bien. No existe tal cosa como eso. Lo que creo es que hay que hacer un gran esfuerzo para reorganizar una nueva ilustración, una nueva Aufklärung que nos permita que esa juventud, que por cierto está en muchos casos fuera de Venezuela, pero se está formando, y eso es lo importante. No solamente están trabajando y tal, no, hay muchos que están estudiando, hay muchos que están avanzando en sus estudios fuera del territorio nacional, y a esos venezolanos que tarde o temprano fijan sus ojos sobre Venezuela, muchos se quedarán fuera, pero otros no, otros están interesados en su país, otros están interesados en sus raíces. Bueno, con ellos nosotros tenemos la necesidad de rearmar una nueva ilustración, un nuevo mensaje de luz para una sociedad que está en las tinieblas, está presa por la sombra de la ignorancia, la sombra de la posverdad, la sombra de la ineficacia educativa, la sombra del hambre, la sombra de, digamos, la desasistencia absoluta y la sombra de la injusticia. De la inteligencia. Así es. Entonces yo creo que tarde o temprano toda esa mueca a la que se le llama oposición, porque es lo que es una mueca, tendrá que ser puesta a un lado para que le dé paso a gente ilustre, a gente brillante, a gente que realmente esté bien formada, y que pueda atender la política en un sentido más elevado que ese sentido de gallinero en el que han convertido el asunto político, la cosa pública en Venezuela. Dos minutos entonces para cada uno, para sus conclusiones y aporte final. Se van a quedar muchas cosas. Hay quienes preguntan si este posmodernismo es el fundamento de la agenda progresista. Eso será tema para otro programa. Y hablan también sobre la generación Instagram, Facebook, TikTok, que es la generación de donde informan las nuevas generaciones. Por amor de Dios, pero bueno, Erika tiene la última palabra con Catherine y aquí el equipo de pautar cuanto antes otro capítulo con nuestros amigos José Rafael Herrera y Carlos Ñáñez, pero ya el tiempo se nos viene encima. Entonces, 2 minutos. Un pequeño ejemplo para la persona que dijo que mientras haya hambre no se puede pensar. En el Quijote hay una escena muy bella en la que está Rocinante, que era el caballo del Quijote, está hablando con otro caballo, y estaba especulando, estaba haciendo un discurso filosófico acerca de la vida, y el otro caballo le dice: ¿qué te pasa, Rocinante? ¿Será que te pusiste metafísico? Y el Rocinante le responde: no, es que tengo hambre. Qué bueno. También con hambre se puede hacer bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora 1 minuto para cada uno, para sus conclusiones y reflexiones finales, profesor Ñáñez y profesor Herrera. Bueno, no sé, el profesor Herrera, si quiere... Adelante, Carlos. Bueno, perfecto, haciéndole caso al profesor Herrera. Es necesario que nosotros primero entendamos el grado de enfermedad en el cual estamos inmersos. Los venezolanos somos una sociedad extraviada en la verdad. Está destruido el paradigma de la verdad. Sin embargo, la verdad o la muerte de la verdad no se decreta y no se impone, y tanto que no se impone que en medio de estas hostiles condiciones seguimos escribiendo, seguimos dando clases, seguimos preparándonos, seguimos formando, capacitando, haciendo este tipo de actividades que lo comentaba en una conversación con el profesor Herrera. Es la labor de extensión de la universidad. Los profesores universitarios tenemos labores de docencia, investigación y extensión, y estos espacios en la radio y estos espacios en los medios de comunicación son nuestros nuevos espacios de la extensión extramuro de la universidad.
Finalmente quiero cerrar con una máxima de Rafael Cadenas: en medio de la mentira, por encima de ella, en la hendidura, busca este país su verdadero rostro para curarse. Venezuela tiene el reto de encontrar el verdadero rostro para curarse. Venezuela tiene la necesidad de encontrar en la hendidura la argamasa para volvernos a pegar como una sociedad funcional, y sobre todo la necesidad de expoliar cualquier forma de lenguaje avieso, charlatán, pobre y precarizante que produzca y embride niveles de pobreza de lenguaje, niveles de pobreza de gnosis y niveles de pobreza de espíritu. Yo comprometo al programa de Mingo, a Erika y a Catherine para que sigamos retomando estos temas de conversación y hablemos acerca de la selfitocracia, esa nueva forma de hacer política y de hacer vida social en Venezuela a través de las redes. Venezuela también es un país absolutamente líquido, es un país a lo Zygmunt Bauman, donde existe la verdad líquida, la verdad construida a través de redes sociales y evidentemente el simplismo de indicar que nos hemos arreglado cuando seguimos siendo un erial. Muchísimas gracias. Y bueno, desde luego un placer estar con el doctor José Rafael Herrera en estos predios. Que cierra el programa, José Rafael Herrera. Sí, bueno, yo quiero insistir en esta idea última de que nosotros tenemos la necesidad. Puede ser que tardemos mucho tiempo, esto no es un asunto que lo vamos a resolver de inmediato con toda seguridad, pero nosotros vamos a salir de esto y vamos a salir además con una generación de jóvenes valiosos, inteligentes, bien formados y con valores morales bien consolidado, que es lo que le hace falta a la sociedad venezolana para poder, digamos, resarcirse, para poder salir de esta especie de plaga en la que nosotros mismos nos metimos y que además ha contaminado a todo el continente americano, no solamente latinoamericano, también americano, y parte del europeo, por lo menos el latino. Yo creo que vamos a, independientemente de esta época oscura, tenemos que comenzar a prender luces para ir haciendo una gran labor, que es la labor de crear nuevamente, o de más bien reconstruir la nación venezolana. Bueno, muchísimas gracias a ambos, amigos. Este es un programa de archivo, pero es un programa cotidiano de todos los días de lo que hace Radio Caracas Radio como emisora hoy día de la radio en Venezuela. En nombre de Jaime Nestares y de toda nuestra junta directiva, muchísimas gracias a ustedes, nuestro auditorio, por seguirnos. Mientras estén allí, nosotros seguiremos, pese a que no contamos, gracias a la dictadura de Maduro, con señal abierta, pero aquí seguimos. Muchísimas gracias y recuerden el comunismo. Gracias José Rafael Herrera, gracias Carlos Ñáñez, y ojalá pronto nos encontremos nuevamente en otra tertulia. Recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A continuación, le presentamos un programa de archivo de RCR 750 AM.
El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adultos.